Hola y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos zambullimos en las páginas del Boletín Oficial El Peruano, la edición del martes 11 de noviembre de 2025. Hola, ¿qué tal? A primera vista, puede parecer un documento un poco intimidante, ¿no? Lleno de lenguaje legal, avisos formales. Sí, totalmente. Pero nuestra fuente de hoy es en realidad un mosaico fascinante. Revela cómo se mueve el Perú en lo administrativo, legal y económico día tras día. Exacto. Así es. Nuestra misión hoy es, destilar lo más relevante y quizás lo más sorprendente de esta publicación oficial. Ajá. Vamos a navegar desde el nacimiento y cierre de empresas, pasando por la lupa de las entidades reguladoras hasta grandes proyectos que buscan transformar el país y asuntos que tocan directamente la vida de las personas. Una mirada única a la maquinaria formal del Perú en acción, digamos. Justamente, es como ver los engranajes funcionando. Perfecto. Entonces vamos a desglosar qué nos cuenta el boletín de hoy. Dale. Empecemos por el corazón económico, el mundo empresarial. Hoy parece ser un día de muchos ajustes, ¿eh? Sí, bastante movido. Vemos, por ejemplo, que Inversiones Hong Kong SAC está sumando nuevos socios. Javier Alberto Chia Chinen, Chunfue Sebastián Chia Pariona y Victoria Chia Pariona. Ah, mira, parece una movida de expansión o, quizás una reorganización familiar interesante por los apellidos. Podría ser. Y mientras unos crecen, otros llegan al final de su ciclo. Se publica el balance final de liquidación de Smart Camps Perú SAC. Sí, y hay un detalle ahí que llama la atención, ¿no? ¿Cuál? Al 30 de septiembre reportan 0 soles en caja y bancos, pero deben más de 6.5 millones de soles a sus accionistas. Vaya, ¿y eso qué sugiere? Bueno, podría sugerir que la liquidación no necesariamente salda todas las cuentas pendientes, o quizás una estructura de financiamiento interna muy particular que tenían. Entiendo. Y no es un caso aislado, ¿verdad? Hay una lista considerable de empresas anunciando su disolución y liquidación hoy. Sí. Guar Inversiones, Distribuidora Cebú, SPH Construcción y Acabados, FEM Industry. Son varias. Sí, y hasta la sucursal de una firma de ingeniería internacional como Tractobel. La pregunta es, ¿estamos viendo una tendencia o solo la actividad normal del ciclo empresarial? Es llamativo ver tantas juntas. Es una buena pregunta. Podría ser una combinación, ¿no? Siempre hay empresas que cierran, pero ver varias juntas en un solo día, de rubros diversos, Claro. invita a pensar si hay alguna presión económica, sectorial o general. Pero ojo, no todo es cerrar. Cierto, también hay transformaciones. Exacto. Ligan Ventures SAC se transforma en Sociedad Anónima Cerrada y cambia de nombre a Somos Z SAC. Ah, mira. Y Cargo Transporte Raraz SAC pasa a ser una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Esto muestra flexibilidad, adaptación a nuevas realidades o estrategias. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los movimientos de capital. Vemos reducciones importantes. Sí, eso es notable. Por ejemplo, Acres Finance S.A. disminuye su capital social en casi 6 millones de soles. Pasa de más de 13 millones a unos 7.7 millones. ¿Y cómo lo hacen? Mediante amortización de acciones, que básicamente significa, corrígeme si me equivoco, que la empresa recompra y elimina algunas de sus propias acciones. Exacto. En este caso, entregando derechos de crédito a la sociedad titulizadora del mismo grupo. Es una forma de devolver capital indirectamente. Y hay más en esa línea, ¿no? Sí. Técnica y gestión de proyectos, SEAC, también reduce capital, pero de otra forma, bajando el valor nominal de cada acción. Ajá. Y Pinturas y Químicos del Perú SEAC lo reduce en casi 3.4 millones de soles, devolviendo aportes a sus accionistas directamente. Y se suman Bauman Crosby S.A. e Inesco Perú SEAC, también con reducciones. Tantas reducciones de capital en un solo día, podrían interpretarse de varias maneras, ¿no? Optimización financiera, salida de socios. O quizás una señal de cautela, ¿no? Preferir tener menos capital expuesto. Exactamente. Puede ser una estrategia de prudencia financiera. Y para completar este panorama corporativo tan movido, tenemos fusiones. Sí, un par de ellas. Fincas Peruanas absorbe a Bushel y Mangrove, probablemente buscando sinergias, consolidando operaciones. Tiene sentido. Seguramente busca simplificar estructuras dentro de un mismo grupo o proyecto. Claro.
Incluso hay una escisión parcial, un proceso un poquito más complejo. ¿Cómo funciona eso? Proyecto Cuadrado 08 SAC separa una parte de su negocio o activos, lo que llaman un bloque patrimonial, y se la transfiere a otra empresa, Ilusione Constructora e Inmobiliaria SAC. ¿Y el capital? Lo curioso es que el capital social apenas se mueve, solo un sol. Esto suele hacerse para reorganizar internamente, aislar riesgos o quizás preparar una futura venta de esa parte del negocio. Vaya, realmente un día intenso en el frente corporativo. Pasemos ahora a ver cómo actúa el Estado a través de sus entidades regulatorias. La SUNAT, la Autoridad Tributaria y Aduanera, siempre tiene protagonismo. Siempre presente. Hoy vemos varias notificaciones por publicación. ¿Qué significa eso exactamente, para quien no esté familiarizado? Bueno, significa que la SUNAT intentó notificar a ciertos contribuyentes en su domicilio fiscal registrado, pero no los encontró. Entonces, como último recurso legal, publica el aviso en el boletín oficial, para que se den por enterados. Ah, ok, es la última instancia. Exacto. Hoy vemos un caso así para David Andrés Barrio Sarmiento, a quien le dicen que su reclamo, no procede, es inadmisible. Entendido. Y también hay sanciones directas, ¿no? Sobre todo empresas de transporte internacional. Parece que no cumplir al pie de la letra con los procedimientos aduaneros sale caro. Definitivamente. Mira, BBPTC, Transportes de Bolivia, multada con soles 2.200 por errores en la documentación de carga. Uf, Transcanelas, también boliviana, S4.200 por no cumplir plazos. Una empresa brasileña, TLGA Transportes, recibe 2 multas por S2.150 cada una, también por plazos. 2 multas. Y una ecuatoriana, Transporte Fronterizo Arenillas, S4.600 por usar una ruta no autorizada. Esto subraya lo estricto que es el control aduanero, especialmente en las fronteras. Claro, no es juego. Y no solo afecta a empresas grandes, ¿verdad? No, para nada. Se notifica a un ciudadano, Juan Rubén Cruz Paucar, el comiso de su mercancía, o sea, la confiscación, y además una multa de más de 3.000 soles por infracciones aduaneras. Fuerte. Incluso tripulantes extranjeros en Pisco ven decomisados productos como perfumes y chocolates. Son controles de rutina, pero con consecuencias. Y la Intendencia de Tacna, que es una zona de mucho tránsito fronterizo, tiene una larga lista de avisos hoy. Sí. Notifica a muchísimas personas, incluyendo extranjeros identificados con cédula o pasaporte, sobre resoluciones de ejecución coactiva. ¿Eso qué es? Es cuando la SUNAT ya inicia el proceso para cobrar deudas aduaneras de forma forzosa. Puede llevar embargos. Ah, caray. Los montos varían, pero algunos son bastante altos. Por ejemplo, Vladimir Alarcón Llanos debe más de 55.000 soles. Ernesto Herrera Alday, casi 78.000 soles. Son cifras importantes. Parece que la SUNAT no se anda con juegos. Definitivamente, ¿no? ¿Qué otras entidades reguladoras aparecen hoy? Vemos a Sanipes, la Autoridad de Sanidad Pesquera y Acuícola. Ajá, ¿y qué hace? Está notificando a Grupo Mortensaler sobre 2 procesos sancionadores por posibles infracciones sanitarias. Les dan 5 días para defenderse antes de decidir si imponen las multas que ya han recomendado. Importante en un sector tan sensible como el alimentario. Totalmente. Y en transporte terrestre, la Sutran toma una medida drástica. ¿Qué pasó? Notifica la destitución de un funcionario, Luis Teobaldo Carrasco Carvajal, que trabajaba en monitoreo en Arequipa. La razón es una falta grave según la ley del servicio civil. ¡Wow! Destitución. Eso muestra que también hay consecuencias serias para los funcionarios que incumplen. Así es. La responsabilidad aplica a todos los niveles. Y finalmente, en el ámbito de la competencia y la propiedad intelectual, está Indecopi. Sí, Indecopi también figura hoy. Notifica a una empresa de colchones, Comfort Star SAC, sobre una denuncia de otra empresa, FCS Colchones SAC. ¿Por qué? Por supuestamente usar marcas muy parecidas, Comfort Star versus Comfort Suite. Lo interesante es que Indecopi ha dictado una medida cautelar. ¿Una medida cautelar? ¿Qué implica? Le ordena a la denunciada que deje de usar esas marcas inmediatamente mientras se resuelve el caso. Es una acción preventiva para evitar más daño o confusión en el mercado mientras investigan. Entiendo, una acción rápida.
Indecopi también aparece en otro caso, ¿verdad? Sí, informa sobre un caso de protección al consumidor. Un ciudadano, Anderson Luis Quispe Trujillo, apeló una decisión en su reclamo contra una empresa de glamping, Grupo Evica Glamping. ¿Y qué pasó con la apelación? Fue aceptada, y el caso ahora sube a una instancia superior dentro de Indecopi, a la comisión. Esto muestra que los consumidores tienen vías para seguir reclamando si no están conformes con una primera decisión. Es bueno saber que existen esas instancias. Muy bien, hemos visto empresas naciendo, muriendo, transformándose y al Estado regulando y sancionando. Ahora, ¿qué hay sobre las grandes inversiones y proyectos? Especialmente esas famosas obras por impuestos. Hoy hay bastante actividad en ese frente. Obras por impuestos, para recordar, es este mecanismo regulado por la Ley 29230. Sí. Donde una empresa privada, en lugar de pagar parte de sus impuestos al Estado, financia y ejecuta directamente una obra pública que el gobierno local o regional necesita. Es una forma de acelerar la inversión pública con gestión privada. Suena eficiente. ¿Qué proyectos vemos hoy bajo esta modalidad? El gobierno regional de Cajamarca lanza 2 procesos grandes. Uno, busca una empresa privada para invertir más de 42 millones de soles en mejorar 4 colegios en la provincia de San Ignacio. 42 millones para colegios. Eso es un monto considerable. Sí, lo es. Y el otro proceso es para contratar a otra empresa privada que supervise la ejecución de ese mismo proyecto educativo. O sea, una empresa construye, otra supervisa, todo bajo este esquema. Interesante el modelo completo. Hay más ejemplos hoy. Sí, la municipalidad de Nicolás de Piérola, en Arequipa, busca una empresa para mejorar calles en 2 anexos, con una inversión de más de 10 millones de soles. Otra inversión significativa. Y el gobierno regional La Libertad tiene 2 convocatorias más. Una para mejorar la seguridad ciudadana en Julcán por unos 9 millones de soles. Ajá. Y otra, que es una segunda convocatoria, para mejorar una avenida en Tayabamba, provincia de Patás, por casi 7 millones. ¿Y los plazos? En todos estos casos que mencioné, las empresas interesadas tienen hasta el 20 de noviembre para presentarse. Parece que hay un impulso fuerte por usar este mecanismo ahora mismo. Se ve bastante movimiento, ¿sí? Y fuera de obras por impuestos, hay otros proyectos de infraestructura relevantes en el boletín de hoy. Sí. La Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN, publica un aviso largo sobre gestión predial. Gestión predial. ¿Se refiere a los terrenos? Exacto, a todo el proceso de adquirir o liberar los terrenos necesarios para construir grandes obras. El aviso lista a muchos ocupantes de terrenos en zonas de Huaura y Sayán, detallando las áreas afectadas. Y supongo que les da un plazo. Sí. Les da 5 días hábiles para pronunciarse sobre el valor de las mejoras que hicieron en esos terrenos o los gastos de mudanza que les corresponderían. Es un paso clave y, bueno, a menudo conflictivo en cualquier proyecto grande. Me imagino que negociar con cada ocupante debe ser complejo. ¿Y en transporte aéreo qué se mueve? Aeropuertos del Perú, ADP, lanza un concurso público internacional importante. ¿Para qué? Busca contratar los estudios iniciales a nivel de perfil para modernizar 3 aeropuertos: Chachapoyas en Amazonas, Anta en Aucash, cerca Huaraz, y Pisco en Ica. Modernizar aeropuertos clave. ¿Se sabe el monto? Sí, y lo llamativo es el presupuesto para estos estudios iniciales. Más de 11 millones de dólares. Solo para los estudios. Solo para los estudios de preinversión a nivel perfil. Y el plazo para presentar propuestas es recién en marzo de 2026. Vaya. Indica que son proyectos de largo aliento y que la planificación inicial ya requiere una inversión muy fuerte. Más de 11 millones de dólares solo para estudiar. Da una idea de la escala de la modernización que se planea. Impresionante. Sin duda. Finalmente, el boletín también trae avisos que tocan la vida personal y el estatus legal de los ciudadanos. ¿Qué encontramos ahí? Por un lado, RENIEC, la entidad de identificación, publica listas de personas que necesita contactar urgentemente. Dan nombres como Yuri Liliana Abad Córdoba o José Álvaro Aguilar Orcoapaza. ¿Y por qué los publican ahí? Porque no los ubicaron en sus direcciones. Entonces, usan el boletín para pedirles que se acerquen a una oficina o escriban por correo debido a investigaciones o trámites pendientes sobre su identidad. Es un último recurso para trámites importantes. Claro, para que no queden trámites en el aire. ¿Qué más? Veo una sección enorme sobre minería.
Exacto. Son las solicitudes de concesiones mineras publicadas por INGEMET, que es el Instituto Geológico Minero, y también por gobiernos regionales como el de Puno. ¿Y qué información traen? Vemos los nombres de los petitorios, algunos muy creativos: el Capibara, Jiré, Tesoro Nino NH3, Tica Polimetales, junto con los datos del solicitante, la ubicación exacta con coordenadas UTM y el tamaño del área en hectáreas. Suena a mucha actividad minera potencial. Ahora, ¿obtener la concesión significa que ya pueden empezar a extraer minerales o no? No, y eso es crucial. El aviso mismo lo aclara. El título de concesión solo da el derecho sobre el área, pero no autoriza a iniciar exploración ni explotación. Ah, importante distinción. Para eso se necesitan muchos otros permisos y estudios, incluyendo el de impacto ambiental. Además, recalcan algo importante. Si la zona afecta a pueblos indígenas u originarios, se requiere obligatoriamente el proceso de consulta previa. Es solo un primer paso en un camino largo y muy regulado. Entendido. Es solo el inicio de un proceso complejo. Cambiando de tema, veo un anuncio de remate de inmuebles. Así es. Se trata de un remate público de 13 propiedades, entre departamentos y otras unidades inmobiliarias en La Victoria, Lima. ¿Quién lo ordena? Lo ordena una sociedad titulizadora, Grupo Coril, como parte de la gestión de un fideicomiso. La fecha es muy próxima, el 17 de noviembre, y el precio base total supera el $1,500,000. Son situaciones que ocurren cuando hay deudas o estructuras financieras que lo requieren, ¿no? Exactamente. Es parte del funcionamiento del mercado y de los mecanismos de garantía. Y luego hay dos tipos de avisos notariales muy comunes que aparecen bastante hoy: prescripción adquisitiva de dominio y sucesión intestada. Suenan complicados. ¿Qué son exactamente? Bueno, la prescripción adquisitiva de dominio es un proceso legal para que una persona que ha poseído un inmueble de forma pacífica, continua y pública por un tiempo determinado, ¿Cuánto tiempo? generalmente 10 años si no tiene justo título, o 5 años si lo tiene, pueda ser declarada dueña oficial aunque no figure así en los registros públicos. O sea, para formalizar una posesión de largo tiempo. Esto y muchísimos más. Es una forma de formalizar la propiedad basada en la posesión real y efectiva. Para que los papeles reflejen la realidad de quien vive y actúa como dueño. Entendido. ¿Y la sucesión intestada? Esa se da cuando alguien fallece sin dejar testamento. Como no hay testamento que diga quién hereda qué, sus herederos legales, el cónyuge, hijos, padres, según el caso, tienen que iniciar un trámite. ¿Ante quién? Ante un notario o un juez, para que se les declare formalmente como tales, como herederos, y así puedan heredar los bienes del fallecido. Y hoy hay muchos de esos avisos. El boletín de hoy está lleno. Vemos familiares de Michael Steven Bilecki, de Gladys Oriele del Castillo, de Inocencia Castro Centeno, y una lista larguísima. Cada aviso indica quiénes solicitan ser declarados herederos de quién. Es un trámite esencial para ordenar la transferencia del patrimonio tras un fallecimiento sin testamento. Fundamental para muchas familias, me imagino. Entonces, resumiendo este recorrido por el boletín oficial de hoy, ¿qué panorama nos deja? Vimos mucha actividad corporativa: creación, cierre, fusión, ajustes de capital. Mucho movimiento, sí. Refleja un dinamismo constante, con empresas adaptándose, reestructurándose o simplemente terminando su ciclo vital. También vimos una fuerte presencia regulatoria, ¿no? Clarísimo. SUNAT muy activa en aduanas y deudas, Sanipes en pesca, Sutran en transporte, Indecopia en competencia y consumidor. El Estado marcando las reglas y supervisando su cumplimiento. Definitivamente. Y un impulso notable a la inversión en infraestructura. Sí, eso también resaltó. Tanto con el mecanismo de obras por impuestos, movilizando millones en regiones, como con la planificación a largo plazo para aeropuertos y la gestión, nada fácil, de terrenos para futuras obras. Exacto. Y finalmente, no olvidar la dimensión personal, ¿no? Desde asegurar la correcta identificación de los ciudadanos con RENIEC, pasando por el complejo proceso de obtener derechos mineros que vimos es solo el inicio, hasta la formalización de la propiedad vía prescripción o la transferencia ordenada de herencias. Son procesos que, aunque formales y a veces, quizás lentos, son fundamentales para la seguridad jurídica de las personas y las empresas. Totalmente. Queda claro que, aunque denso a primera vista, el boletín oficial es mucho más que un simple listado de avisos.
Es un termómetro bastante preciso de la actividad formal del país. Totalmente de acuerdo. Es una fuente de información primaria invaluable para entender cómo operan las normativas, cómo se toman las decisiones públicas y cómo interactúan los distintos actores. Hay que saber leerlo, claro, pero la información está ahí, disponible. Nos da una visión diferente, más pegada al terreno, de lo que pasa en el Perú, que complementa muy bien las noticias del día a día. Sin duda. Y para cerrar, quizás una reflexión que surge de todo esto que hemos visto hoy. A ver, La cantidad y frecuencia de notificaciones sobre sanciones, deudas, litigios por marcas, trámites complejos como las concesiones mineras o la regularización de propiedades, ¿no nos habla esto de un entorno cada vez más regulado y, bueno, complejo? sí, parece que sí. Donde estar bien informado y bien asesorado ya no es una opción, sino una necesidad absoluta para poder navegar, ya sea como empresa o como ciudadano, en el Perú de hoy. ¿No crees? Es una pregunta potente para quedarnos pensando. Definitivamente, la información es poder y este boletín lo demuestra. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado del Boletín Oficial El Peruano. Gracias a ti. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.